Esto es el dato curioso. Vamos a descubrirlo. En este vasto universo, todo es posible. En el prolongado y brutal escenario de la guerra ruso-ucraniana, los momentos de auténtica sorpresa estratégica se han vuelto sumamente escasos. Sin embargo, el 18 de agosto de 2025, uno de esos momentos llegó con una fuerza sísmica. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en una jugada que capturó la atención mundial, anunció la existencia de un nuevo arma de producción nacional, el misil de crucero FP-5 Flamingo. Esta declaración no fue simplemente una actualización rutinaria sobre equipamiento militar. Fue una declaración cuidadosamente orquestada del fortalecimiento y la resiliencia en constante evolución de Ucrania. Desarrollado en secreto por la innovadora startup ucraniana Firepoint, en colaboración notable con el grupo Millennium de los Emiratos Árabes Unidos, el Flamingo representa la cúspide de la ingeniería en tiempos de guerra. Es, sin duda, un testimonio del poder de innovación de una nación bajo las presiones más extremas, convirtiendo el crisol de la invasión en una forja de tecnología militar avanzada. El momento elegido para la presentación del Flamingo fue tan significativo como el propio misil, coincidiendo deliberadamente con negociaciones diplomáticas cruciales entre el presidente Zelensky y el presidente estadounidense, Donald Trump. Esto fue una señal clara, tanto para los aliados de Kiev como para sus adversarios. Para Washington, demostró que Ucrania no era solo un receptor de ayuda extranjera, sino un socio proactivo y capaz que desarrollaba sus propios medios para asegurar la victoria. Para Moscú, fue una advertencia inequívoca de que la naturaleza del conflicto estaba a punto de cambiar de manera irreversible. El Flamingo, descrito por Zelensky como el misil más exitoso de Ucrania hasta la fecha, no era solo un arma. Era una poderosa herramienta de negociación diplomática, un símbolo de una nación que se niega a ser definida por la victimización, y que, en cambio, forja su propio camino hacia la autonomía estratégica y la paz, bajo sus propios términos. El desarrollo del FP-5 Flamingo es una historia de ingenio extraordinario nacido de la necesidad. Concebido y diseñado íntegramente durante la invasión a gran escala que comenzó en 2022, su creación dice mucho sobre la movilización de los recursos intelectuales e industriales de Ucrania. Firepoint, un actor relativamente nuevo en el sector de defensa, logró aprovechar la experiencia nacional y la colaboración internacional para crear un sistema que rivaliza, y en algunos aspectos supera, a las plataformas occidentales ya establecidas. Este logro desafía la suposición, largamente sostenida, de que la tecnología militar de punta es dominio exclusivo de las superpotencias globales con presupuestos vastos en tiempos de paz. Ucrania ha demostrado que un enfoque enfocado, ágil y decidido puede generar resultados revolucionarios, incluso mientras se enfrenta a un agresor implacable en su propio territorio. El nombre mismo, Flamingo, es elegantemente engañoso para un artefacto tan devastador. Evoca una imagen de gracia y viaje a larga distancia, lo que oculta hábilmente su verdadero propósito como instrumento de destrucción estratégica de largo alcance. Este nuevo recurso altera fundamentalmente el cálculo de la guerra. Antes del Flamingo, la capacidad de Ucrania para golpear profundamente en territorio ruso era limitada, dependiendo a menudo de drones readaptados o sistemas de corto alcance proporcionados por aliados, los cuales venían con restricciones políticas sobre su uso. El Flamingo rompe esas limitaciones. Es un arma soberana ucraniana, construida por manos ucranianas, para ser utilizada a discreción de Ucrania en defensa de su soberanía. Su introducción marca el inicio de un nuevo capítulo, uno en el que el Kremlin ya no puede asumir la seguridad de su propio corazón territorial. El FP-5 Flamingo no es simplemente otro misil. Es una maravilla de la ingeniería diseñada específicamente para superar los desafíos del campo de batalla ucraniano. Clasificado como un misil de crucero, lanzado desde tierra, su diseño parece inspirarse en el robusto dron de reconocimiento soviético, Tu-143 Reis. Pero sus sistemas internos son completamente modernos. El misil presume un alcance operativo asombroso, de hasta 3.000 kilómetros, lo que equivale aproximadamente a 1.864 millas. Esta increíble distancia pone a la gran mayoría de la Rusia europea, incluidos centros militares e industriales críticos, en lo profundo de Siberia, al alcance de Ucrania. Ya ningún objetivo estratégico en Moscú, los montes Urales o más allá, está a salvo de una represalia ucraniana. Esta capacidad, por sí sola, redefine el mapa del conflicto, extendiendo el campo de batalla mucho más allá de las líneas del frente y penetrando profundamente en la retaguardia del agresor. En el corazón del poder destructivo del Flamingo está su formidable cabeza de guerra. Con una carga de 1.150 kilogramos de explosivos de alto poder, supera significativamente a muchos de sus homólogos occidentales, por ejemplo, los misiles estadounidenses, Tomahawk, y los británicos, Storm Shadow, suelen portar cabezas de guerra de menos de la mitad de ese peso. Búnkeres de mando, instalaciones industriales fortificadas,
o infraestructuras clave como el puente del Estrecho de Kerch. Con un peso de lanzamiento de 6 toneladas y una envergadura de 6 metros, es una pieza sustancial de tecnología, diseñada no para ataques sutiles, sino para asestar golpes abrumadores y decisivos contra activos estratégicos de alto valor. La evasión y la precisión son clave para la efectividad del Flamingo. El misil viaja a una velocidad subsónica alta, de 950 km por hora, y opera a un techo de vuelo de solo 5 km. Esto le permite volar a baja altitud, siguiendo el terreno, y utilizando la curvatura de la Tierra y el desorden del suelo para enmascarar su aproximación ante muchos sistemas de radar terrestres. Navegación satelital, reforzada contra las capacidades de guerra electrónica rusas, y un sistema de navegación inercial autónomo. Este método de doble guiado garantiza que el misil pueda mantenerse en curso, incluso en un entorno electrónico altamente disputado. Con un error circular probable reportado de solo 14 metros, puede golpear sus objetivos con una precisión notable, minimizando el daño colateral y maximizando el impacto estratégico. A pesar de su impresionante tamaño, el Flamingo está diseñado para ser un objetivo difícil para los sistemas de defensa aérea. Su diseño, aunque no es verdaderamente furtivo, incorpora una sección transversal de radar reducida, lo que lo hace más difícil de detectar que los sistemas más antiguos y voluminosos. Sin embargo, la verdadera clave de su supervivencia radica en las tácticas que permite. Su costo de producción relativamente bajo, estimado entre $360.000 y $850.000 por unidad, hace factible que Ucrania los lance en grandes cantidades. Esto permite ataques de saturación, donde enjambres de misiles, posiblemente mezclados con drones señuelo, se usan para abrumar y agotar las defensas aéreas rusas. Al presentar más objetivos de los que los interceptores pueden manejar, Ucrania puede asegurar que una cantidad significativa de estos poderosos misiles alcance sus destinos, inclinando la balanza de los números a favor de Kiev. El término Game Changer se usa con demasiada frecuencia en el análisis militar, pero en el caso del FP-5 Flamingo, la etiqueta es totalmente apropiada. Su introducción tiene el potencial de alterar las dinámicas fundamentales de la guerra, de una manera que no se veía desde la llegada de los sistemas HIMARS en 2022. El alcance y la carga útil sin precedentes del Flamingo le otorgan a Ucrania una capacidad que ha necesitado desesperadamente desde el primer día de la invasión a gran escala, la posibilidad de amenazar los activos estratégicos de Rusia en su propio territorio. Durante años, Rusia ha podido lanzar ataques devastadores de misiles y drones desde la seguridad de su propio espacio aéreo y bases en la retaguardia, en gran medida inmune a represalias. El Flamingo borra ese santuario, creando una nueva y profundamente incómoda realidad para el liderazgo militar y político ruso. Esta nueva realidad se basa en el principio de disuasión simétrica. Ahora, Ucrania puede prometer una respuesta devastadora a cualquier asalto aéreo ruso a gran escala. Si los bombarderos rusos despegan de aeródromos cercanos a los montes Urales para lanzar misiles sobre ciudades ucranianas, esos mismos aeródromos pueden ahora convertirse en objetivos. Esta capacidad obliga a Moscú a un difícil replanteamiento estratégico. El Kremlin debe ponderar el beneficio de cualquier ataque frente al potencial costo de un poderoso golpe de represalia sobre su propia infraestructura crítica. Esto crea un efecto disuasorio que podría reducir significativamente la intensidad de los bombardeos aéreos rusos sobre centros civiles ucranianos, salvando potencialmente innumerables vidas y preservando infraestructuras nacionales vitales. Cambia el conflicto de un bombardeo unilateral a un enfrentamiento estratégico más equilibrado, aunque más peligroso. Los paralelos históricos son contundentes. La introducción del misil antibuque Neptuno, que hundió el buque insignia de la flota del Mar Negro rusa, demostró la capacidad de Ucrania para neutralizar una amenaza naval importante. El despliegue de los HIMARS permitió a las fuerzas ucranianas desmantelar sistemáticamente la logística y los centros de mando rusos detrás de las líneas del frente, allanando el camino para contraofensivas exitosas. De manera similar, el desarrollo de drones navales como el Magura BC-5 ha expulsado efectivamente a la Marina rusa del occidente del Mar Negro. El FP-5 Flamingo opera bajo este mismo principio, pero a una escala mucho mayor. Lleva la lucha no solo detrás de las líneas inmediatas del frente, sino cientos o incluso miles de kilómetros dentro del corazón de Rusia, amenazando las fuentes mismas de la capacidad bélica rusa. En última instancia, el potencial transformador del Flamingo radica en su capacidad para imponer costos directos e insoportables al agresor. La guerra suele ser un pulso de voluntades, sostenido por la capacidad de una nación para producir armas, abastecer a sus ejércitos y mantener el apoyo popular. Las plantas industriales que fabrican tanques rusos, las refinerías que producen su combustible, y los nodos ferroviarios que transportan a sus soldados, el Flamingo golpea los pilares fundamentales del esfuerzo bélico ruso. Transforma el conflicto de una guerra librada principalmente en suelo ucraniano
a una guerra que Rusia siente intensamente en casa. Este cambio en la realidad estratégica es profundo, otorgándole a Ucrania una herramienta poderosa no solo para defenderse, sino para desmantelar activamente la capacidad del enemigo de continuar la agresión. La introducción del misil FP-5 Flamingo explota brillantemente una debilidad fundamental de la Federación Rusa, su inmenso tamaño. Aunque la vasta geografía rusa, que abarca 11 usos horarios, ha sido históricamente un activo defensivo, ahora se está convirtiendo en una gran desventaja. El país posee miles de objetivos de alto valor, bases militares, puestos de mando, depósitos de municiones, cruces ferroviarios, plantas de energía y fábricas de defensa, diseminados por todo su territorio. Defenderlos a todos simultáneamente contra una amenaza como el Flamingo es, francamente, una imposibilidad práctica. Rusia simplemente no cuenta con suficientes sistemas avanzados de defensa aérea, como el S-400, para proporcionar un paraguas protector sobre cada uno de estos activos críticos. Esta realidad geográfica y logística crea un entorno rico en objetivos para Ucrania. El ejército ruso ahora se enfrenta a un dilema angustioso de asignación de recursos. ¿Debe concentrar sus mejores baterías de defensa aérea alrededor de Moscú para proteger al liderazgo político? ¿O debería desplegarlas para resguardar los complejos industriales en los Urales, que producen material bélico esencial? ¿Y qué hay de las bases navales críticas en el Ártico, o los aeródromos estratégicos de bombarderos en el interior? Cada sistema que se traslada para proteger una ubicación, deja otra expuesta. Esto obliga al Kremlin a una especie de triaje estratégico, admitiendo efectivamente que muchos objetivos valiosos permanecerán vulnerables. Esta incertidumbre defensiva introduce una nueva capa de fricción y ansiedad en la planificación de guerra rusa, ya que ya no pueden estar seguros de dónde caerá el próximo golpe. Además, las características de vuelo del Flamingo están específicamente diseñadas para explotar las brechas en la arquitectura de defensa aérea rusa. Como misil de crucero de vuelo bajo, puede evadir la detección de radares de largo alcance, que están diseñados para identificar amenazas a gran altitud, como misiles balísticos y aviones. Detectar e interceptar objetos que vuelan pegados al terreno requiere una red densa de radares sofisticados de bajo nivel, los cuales son costosos y difíciles de desplegar en toda la vasta extensión de Rusia. Aunque interceptores avanzados como el MiG-31B podrían, en teoría, representar una amenaza para el Flamingo, estos deben estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Esto exige inteligencia precisa y patrullas aéreas constantes, una tarea costosa y agotadora, que estirará al máximo a las fuerzas aeroespaciales rusas. Esta nueva vulnerabilidad ataca el núcleo psicológico de la narrativa estatal rusa. Durante años, el Kremlin ha proyectado una imagen de poderío militar invencible, protegido por defensas aéreas impenetrables. El Flamingo destruye esa ilusión. La posibilidad de que misiles ucranianos alcancen objetivos cerca de grandes ciudades rusas lleva la realidad de la guerra a una población que, hasta ahora, ha estado mayormente aislada de sus consecuencias directas. Esto podría erosionar la moral pública y sembrar la disidencia, desafiando el control del Kremlin sobre la narrativa interna. El Flamingo, por tanto, no es solo un arma militar, es un arma psicológica, diseñada para desmantelar el sentido de seguridad de Rusia y exponer las profundas vulnerabilidades que yacen bajo su fachada de fortaleza. El FP-5 Flamingo le otorga al mando militar de Ucrania, pues, una herramienta versátil y poderosa, que permite una estrategia de múltiples frentes, destinada a paralizar la capacidad de Rusia para hacer la guerra. La primera y más inmediata prioridad, seguramente, será el aislamiento total de la península de Crimea. Crimea no es solo un símbolo de la ocupación rusa, es también un centro logístico fundamental y un punto clave para el despliegue militar. Una campaña coordinada utilizando misiles Flamingo podría destruir sistemáticamente el puente del estrecho de Kerch, cortando así la principal arteria de suministro que conecta la península con la Rusia continental. Al mismo tiempo, se podrían lanzar ataques contra el llamado puente terrestre a través del sur ocupado de Ucrania, destruyendo líneas ferroviarias y puentes clave para cortar la otra gran ruta de reabastecimiento. Esto, en efecto, convertiría a Crimea en una isla estratégica, atrapando a las fuerzas rusas y haciendo insostenible su posición. Más allá de Crimea, el Flamingo será fundamental en una campaña más amplia de estrangulamiento logístico. El ejército ruso depende muchísimo de su vasta red ferroviaria para transportar tropas, equipo y suministros al frente. Al identificar y atacar cruces ferroviarios críticos, patios de maniobras y depósitos de reparación en lo profundo de Rusia, Ucrania puede crear cuellos de botella que paralicen todo el sistema.
Ataques coordinados sobre varios nodos clave podrían interrumpir el flujo de refuerzos y municiones durante semanas, dándole a las fuerzas ucranianas en tierra una ventaja decisiva. Esta estrategia va más allá del desgaste táctico en el frente y apunta directamente al sistema circulatorio de la maquinaria de guerra rusa, provocando una falla sistémica que se sentirá a lo largo de toda la línea de contacto. Un tercer pilar de la estrategia Flamingo de Ucrania será el asalto directo a la base industrial de defensa rusa. Con un alcance de 3.000 kilómetros, se estima que el 90% de la industria de defensa de Rusia está ahora al alcance. Esto incluye fábricas de tanques en los Urales, plantas de misiles cerca de Moscú y refinerías que proveen combustible a todo el ejército. Una campaña sistemática dirigida a estas instalaciones podría degradar gravemente la capacidad de Rusia para reponer sus pérdidas en el campo de batalla y sostener sus operaciones ofensivas. Al interrumpir las líneas de producción y destruir componentes clave, Ucrania puede librar una guerra económica en su forma más directa. Esto no solo afectaría el conflicto actual, sino que también tendría consecuencias a largo plazo para el poder militar futuro de Rusia, dificultando su capacidad de proyectar fuerza durante años. Por último, el Flamingo servirá como un instrumento poderoso de disuasión estratégica y guerra psicológica. Ataques contra cuarteles generales militares de alto perfil o símbolos del poder estatal, aunque quizá tengan un impacto material menor, enviarían un mensaje contundente al Kremlin y al pueblo ruso. Demostraría que no existen refugios seguros y que los costos de continuar la agresión los pagará la propia Rusia. Esta presión psicológica está diseñada para elevar el precio político de la guerra para el liderazgo ruso, obligándolos a preguntarse si el conflicto realmente vale el riesgo creciente para su propia seguridad y estabilidad. De esta manera, el Flamingo se convierte en una herramienta no solo para ganar batallas, sino para terminar la guerra en términos favorables para Ucrania. La aparición del misil FP-5 Flamingo coloca al Kremlin en una posición increíblemente difícil y reactiva. Al enfrentarse a una amenaza creíble y de largo alcance contra su propio territorio, las respuestas de Rusia probablemente serán una mezcla de retórica de escalada, reposicionamiento defensivo e intentos de interrumpir la cadena operativa del Flamingo. La reacción más inmediata y predecible ya ha sido expresada por funcionarios como el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, amenazas de una escalada severa. Esto casi con certeza incluirá un renovado ruido de sables nucleares, presentando las legítimas acciones defensivas de Ucrania como una amenaza existencial para el Estado ruso. Esta retórica es una herramienta muy utilizada en el Manual de Moscú, diseñada para intimidar a los socios occidentales de Ucrania y crear divisiones dentro de la alianza que apoya a Kiev, con la esperanza de presionarlos para que limiten los ataques ucranianos. En un nivel práctico, Rusia se verá obligada a realizar una reorganización defensiva masiva y costosa. Deberá intentar proteger sus activos más valiosos, redistribuyendo sus mejores sistemas de defensa aérea, como el S-400 y el Pantsir, desde las líneas del frente en Ucrania para cubrir sitios estratégicos en lo profundo de su propio territorio. Esto tendrá el efecto inmediato de debilitar la cobertura de defensa aérea para sus tropas en territorios ocupados, haciéndolas más vulnerables a aviones ucranianos, drones y misiles de corto alcance. Este reajuste defensivo es, en sí mismo, una victoria estratégica para Ucrania, ya que obliga a Rusia a debilitar su postura ofensiva para proteger su retaguardia. Las fuerzas aeroespaciales rusas también tendrán la tarea de aumentar las patrullas aéreas de combate, un esfuerzo logísticamente exigente e insostenible, en un área tan vasta. Moscú también intensificará sus esfuerzos para localizar y destruir los lanzadores y fábricas del Flamingo dentro de Ucrania. Esto desencadenará una nueva y urgente batalla de inteligencia, con satélites rusos, espías y drones de reconocimiento, buscando cualquier señal de los lanzadores móviles o de las fábricas que producen los misiles. Rusia probablemente gastará una cantidad significativa de sus propios misiles de largo alcance en intentos de realizar contragolpes, atacando sitios industriales y bases militares sospechosas en toda Ucrania. Sin embargo, Ucrania se ha vuelto experta en dispersar sus activos críticos y en emplear sistemas móviles, lo que los hace extremadamente difíciles de encontrar y destruir. Esto llevará a un frustrante y, a menudo, inútil juego del gato y el ratón para las fuerzas rusas. Por último, Rusia podría buscar responder de manera asimétrica. Esto podría implicar intensificar sus ataques a la infraestructura civil ucraniana, especialmente la red energética, en un esfuerzo punitivo para aterrorizar a la población y castigar al gobierno por los ataques con Flamingo. Además, Moscú podría apoyarse aún más en sus socios internacionales restantes, como Corea del Norte e Irán, para que le suministren más misiles balísticos y drones, con el fin de saturar las defensas ucranianas. El reciente despliegue de unos 15.000 soldados norcoreanos para apoyar las operaciones rusas es una señal de esta desesperación.
Sin embargo, ninguna de estas respuestas resuelve realmente el problema central que presenta el Flamingo, la vulnerabilidad del territorio ruso. Son reacciones que abordan los síntomas, no la causa, del nuevo y complicado dilema estratégico de Rusia. El FP-5 Flamingo es mucho más que un arma. Es un potente instrumento diplomático que cambia fundamentalmente la posición de Ucrania en el escenario global. Su presentación durante las negociaciones con la administración Trump fue sin duda una jugada maestra de teatro político. Envió un mensaje claro a Washington y a otros aliados de que Ucrania está trazando un rumbo hacia la autosuficiencia estratégica. Aunque agradece el apoyo occidental, Kiev ya no depende únicamente de él para su capacidad de ataque a larga distancia. Esto reduce la influencia que los aliados podrían tener para dictar los términos del conflicto o presionar a Ucrania para llegar a una paz prematura. Da poder a los diplomáticos ucranianos para negociar desde una posición de nueva fortaleza, respaldados por una capacidad creíble e independiente de infligir graves daños al agresor. Este desarrollo plantea un desafío complejo para Estados Unidos y sus aliados europeos. Por un lado, una Ucrania más capaz y autosuficiente es un activo estratégico que reduce la carga a largo plazo de la ayuda militar. Por otro lado, la capacidad del Flamingo para atacar profundamente dentro de Rusia genera preocupaciones sobre el control de la escalada. Las capitales occidentales siempre han sido cautelosas al proporcionar armas que pudieran usarse para este tipo de ataques, temiendo una confrontación directa con una Rusia nuclear. El Flamingo, al ser un sistema soberano ucraniano, elude por completo estas restricciones. Esto obliga a los aliados a adaptarse a una nueva realidad, donde Kiev, y no Washington o Bruselas, tiene el control sobre los objetivos de largo alcance. Un cambio que, sin duda, causará ansiedad en algunos ministerios de Exteriores occidentales. La existencia del misil altera dramáticamente el cálculo para cualquier futura negociación de paz. Rusia siempre ha abordado las conversaciones asumiendo que podía dictar los términos desde una posición de fuerza, ocupando territorio ucraniano y amenazando sus ciudades con impunidad. El Flamingo cambia por completo este guión. Ucrania ahora puede entrar en negociaciones con una poderosa carta en la mano. La amenaza creíble de ataques devastadores y sostenidos sobre el corazón industrial y militar de Rusia otorga a Kiev el margen para exigir una retirada total de las fuerzas rusas hasta las fronteras internacionalmente reconocidas, como condición previa para conversaciones serias. El misil se convierte así en una herramienta para obligar a Rusia a reducir la escalada y negociar de buena fe, ya que el costo de continuar la guerra se vuelve prohibitivo incluso para Moscú. Además, el Flamingo envía un mensaje poderoso a otras naciones en la periferia de Rusia y en todo el mundo. Demuestra que una nación tecnológicamente capaz y de tamaño medio puede desarrollar un disuasivo formidable contra un agresor mucho más grande. Esto podría inspirar a otros países que enfrentan amenazas similares a invertir en sus propias industrias de defensa y capacidades asimétricas. Para Rusia, esto representa un revés geopolítico importante. Su capacidad para intimidar a sus vecinos disminuye cuando estos ven una vía clara para desarrollar sus propios sistemas de represalia. El Flamingo no es solo una historia de éxito ucraniana, es un modelo para la defensa nacional en el siglo XXI. Uno que será estudiado de cerca, desde Taipei hasta Tallin. Una de las implicaciones estratégicas más profundas del FP-5 Flamingo es que es producto de la industria nacional ucraniana. Este hecho, la verdad, no puede ser subestimado. Durante toda la guerra, la capacidad de Ucrania para llevar a cabo operaciones ofensivas ha estado limitada, muchas veces, por el ritmo y la política de la ayuda militar occidental. El suministro de sistemas de largo alcance como el Storm Shadow o el ATACMS ha sido inconsistente y a menudo venía con restricciones de uso, especialmente contra objetivos dentro de Rusia. La producción nacional del Flamingo libera a Ucrania de estas limitaciones. Significa que Kiev puede fabricar y desplegar estas armas críticas según su propio calendario estratégico y prioridades de objetivos, sin tener que pedir permiso a capitales extranjeras. Esta autonomía es un paso crucial para ganar la guerra en sus propios términos. La escala de producción anunciada por Kiev es igualmente significativa. Con una meta de 7 unidades diarias para octubre de 2025 y planes para la producción masiva total en febrero de 2026, Ucrania está dejando claro que el Flamingo será una amenaza constante y omnipresente. No es un arma boutique para usarse con moderación en ocasiones especiales. Es una herramienta para una guerra sostenida e intensa. La capacidad de producir estos misiles en grandes cantidades permite implementar estrategias de ataque por saturación, esenciales para derrotar defensas aéreas modernas. Un flujo constante de nuevos misiles asegura que Ucrania pueda mantener la presión sobre Rusia,
realizar ataques coordinados a gran escala y reponer rápidamente cualquier munición utilizada, creando un ritmo operativo implacable que las defensas rusas tendrán serias dificultades para soportar. La rentabilidad del Flamingo es otra ventaja clave de la producción nacional. Con un costo estimado entre $360.000 y $850.000 por unidad, es mucho más barato que equivalentes occidentales como el Tomahawk, que puede superar los 2 millones por unidad. Esta eficiencia económica permite a Ucrania lograr un efecto estratégico mucho mayor por su inversión. Puede permitirse construir cientos, si no miles, de estos misiles, creando un arsenal profundo que Rusia no puede agotar fácilmente. Esta relación favorable de costo-intercambio pone a Rusia en una posición difícil, ya que los costosos misiles interceptores de sus sistemas S-400 pueden costar más que los Flamingo que intentan derribar, provocando una guerra de desgaste económico que favorece claramente a Ucrania. En última instancia, el desarrollo y la producción del Flamingo representan la maduración de la base industrial de defensa de Ucrania en un activo estratégico nacional. Esta capacidad tendrá beneficios que van mucho más allá del conflicto actual. Fomenta el empleo de alta tecnología, impulsa la innovación y crea un valioso producto de exportación para el futuro. Una nación que puede diseñar y producir en masa un sistema de armas tan sofisticado es una nación que ha asegurado su soberanía tecnológica. Incluso después de que termine la guerra, Ucrania poseerá un poderoso disuasivo autóctono contra cualquier futura agresión. La inversión en producción nacional es, en definitiva, una inversión en la seguridad a largo plazo de Ucrania y en su posición como potencia europea formidable y autosuficiente. La introducción del misil de crucero FP-5 Flamingo marca, sin duda, un punto de inflexión definitivo en la guerra entre Rusia y Ucrania. No es simplemente una mejora incremental de capacidad, sino una transformación fundamental del panorama estratégico. Por primera vez, Ucrania posee el poder de hacer que el agresor rinda cuentas en su propio territorio, de manera sistemática y a gran escala. Esta nueva realidad destruye la ventaja, largamente sostenida por el Kremlin, de contar con una retaguardia segura, obligándolo a adoptar una postura defensiva permanente e introduciendo un nivel de riesgo y vulnerabilidad que no había enfrentado en generaciones. La combinación del misil, alcance extremo, potente cabeza explosiva y potencial de producción masiva, lo convierte en el desarrollo militar más significativo del conflicto hasta la fecha. El impacto inmediato se sentirá tanto en el campo de batalla como en el corazón industrial de Rusia. El Flamingo da a Ucrania la capacidad de ejecutar una estrategia integral de estrangulamiento, cortando arterias logísticas como el puente de Kerch, paralizando la red ferroviaria rusa y degradando las plantas de defensa que alimentan la maquinaria de guerra. Esta capacidad de desmantelar la capacidad de lucha del enemigo a cientos de kilómetros de distancia aliviará la presión sobre las fuerzas ucranianas en el frente y abrirá oportunidades para nuevas contraofensivas. El enfoque cambia de una guerra de desgaste en suelo ucraniano a una campaña estratégica contra los propios cimientos del poder del Estado ruso, un cambio para el que Moscú está, francamente, mal preparado en todo su vasto territorio. Geopolíticamente, el Flamingo eleva a Ucrania a un nuevo estatus como potencia militar, capaz de defender sus propios intereses. Fortalece la posición de Kiev en todas las negociaciones diplomáticas, permitiéndole negociar una paz justa y duradera desde una posición de fuerza innegable. El misil sirve como un potente elemento de disuasión, señalando a Moscú que el costo de continuar la agresión será inaceptablemente alto. Para los aliados de Ucrania, es tanto motivo de orgullo como una nueva variable compleja, forzándolos a adaptarse a un socio que cada vez actúa con mayor independencia. El éxito del Flamingo será un modelo para otras naciones que buscan disuadir a vecinos más grandes y poderosos, cambiando los cálculos de seguridad mucho más allá de Europa del Este. En conclusión, el FP-5 Flamingo es mucho más que un simple equipo militar. Es un símbolo de la rebeldía ucraniana, la inventiva y una voluntad inquebrantable. Representa el amanecer de una nueva fase en el conflicto, una en la que la iniciativa estratégica ha cambiado de manera decisiva. Aunque ninguna arma puede ganar una guerra por sí sola, el Flamingo le da a Ucrania la herramienta crítica para imponer costos insoportables al agresor, proteger a su gente y, en última instancia, asegurar una victoria que garantice su soberanía y libertad. La larga sombra del Flamingo se cernirá sobre el Kremlin, un recordatorio constante de que su guerra de elección ha desatado un poder que ya no puede controlar y una consecuencia de la que ya no puede escapar. No olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre más videos interesantes. Esto ha sido El Dato Curioso. En este vasto universo, todo es posible.